Buenos días, yo soy la doctora Leslie Robles, ya muchos me conocen, soy residente de cuarto año. Quiero agradecerle primeramente al doctor Eden, que no pudo asistir el día de hoy, por por permitirme abordar este tema en la última sesión que doy aquí en el instituto, y al doctor Hugo por honrarnos con su presencia el día de hoy. Vamos a empezar recordando que el modelo biopsicosocial se conceptualizó como un modelo médico que permitía la interacción entre aspectos biológicos, psicosociales de la vida de la persona. La investigación biológica moderna ha dilucidado cómo estos factores psicosociales influyen en la expresión génica y cómo los tratamientos psicosociales cambian la actividad cerebral. Más recientemente, el concepto de cerebro social se ha presentado como un modelo unificador de cómo el entorno da forma al desarrollo del cerebro. En estos modelos, el entorno familiar es el medio psicosocial más inmediato. La investigación sobre el papel del entorno familiar, tanto en la génesis, el mantenimiento y el tratamiento de las enfermedades, se ha convertido en un importante cuerpo de trabajo distribuido en muchas disciplinas médicas, y la psiquiatría no es la excepción. Ahora, el contenido de la charla será de forma muy introductoria aspectos sobre la modificación estructural familiar, qué es el abordaje relacional sistémico, cuál es el papel de las familias en el trastorno mental, algunas generalidades, modelos de trabajo y herramientas de la terapia familiar, y voy a terminar con algunas particularidades de este abordaje en algunos puntos psicopatológicos. Es un hecho que ha habido cambios a nivel estructural dentro de las familias, un incremento de familias monoparentales, esto tanto provenientes del divorcio, de embarazos en adolescentes o mujeres que simplemente así lo desean. Ha habido también un aumento en separaciones y divorcios. No hay que olvidar los últimos datos del INEGI. En el 2013 se registraron de 19 divorcios por cada 100 matrimonios, distinto o haciendo una comparación en, por ejemplo, 1980, que solo eran 4 por cada 100 matrimonios, más o menos. Ahora, otra modificación estructural muy importante es en relación al trabajo o a la parte laboral de ambas figuras parentales. Ahora, vemos que ambas figuras parentales trabajan fuera del hogar, esto como una expresión del progreso social, pero también con creación de nuevas situaciones que no están totalmente resueltas, y eso es lo que vamos a ir hablando poco a poco. También ha habido un incremento en el embarazo de adolescentes, por último, la aparición de nuevas formas de parentalidad como tal, muy distintas a las convencionales, por ejemplo, la adopción internacional, la fecundación in vitro o la adopción homoparental. Aún todos estos cambios, la familia sigue siendo el grupo primario por excelencia, el seno donde se incuba la primera identidad personal y social de los individuos, que en mucho o en más de las veces resulta también la identidad primordial. Ahora, en relación al abordaje relacional sistémico, sabemos que en nuestra época vivimos en un mundo de interdependencia en el que todos y todas, todo y todos, estamos de alguna manera interrelacionados. Esta visión del mundo fue sistematizada primeramente por Bertalanffy en 1945 más o menos, con la teoría general de sistemas, para dar cuenta de una perspectiva en el estudio de los fenómenos biológicos opuesta o muy distinta al enfoque en aquel entonces mecánico reduccionista predominante. Este autor, Bertalanffy, observaba que la humanidad no consiste entonces en individuos aislados, sino que está organizada en sistemas de varios órdenes, desde un grupo muy pequeño, como puede ser la pareja, la familia, hasta los grupos más grandes, llamados civilizaciones. Ahora, los sistémicos de manera general conceptualizan a la persona como un procesador de significados y los síntomas como un producto de ciertos patrones o juegos relacionales recurrentes de la familia. Por ejemplo, triangulaciones, coaliciones, relaciones de poder, etcétera, ¿no? Esta mirada sistémica implica entonces un cambio de enfoque en el comportamiento humano, donde en lugar de observar lo intrapsíquico, la unidad de análisis es entonces la interacción.
Desde el punto de vista de otro de los autores importantes en terapia familiar, que es Jackson, en cada familia hay reglas y a pesar de que estas o algunas de estas son implícitas, un observador externo, que en este caso entendemos podría ser el terapeuta, pues podría entender cuáles son estas reglas, ya que la repetición de las mismas interacciones lo podrían ir revelando. Otro autor muy importante, Václavic, solía decir que incluso es como mirar varias partidas de ajedrez, eventualmente el observador puede descifrar las reglas de este juego. A esto, pues Jackson agrega que estas reglas se van adaptando y cambiando a medida que la familia evoluciona. Las familias que presentan patología, pues comúnmente son aquellas en las que las reglas no fueron actualizadas a la par de una evolución familiar. Ahora, así como la familia es el contexto pues natural para crecer, para recibir auxilio, pues también es una transmisora de cultura, instruyendo a cada uno de los miembros en relación a su rol social. Esto gracias pues a las interacciones entre los miembros que se producen pues fenómenos de formación y de deformación. Esta interacción es muy compleja y pues se puede dar a diferentes niveles, ¿no? El sensorial, por ejemplo, a través de la voz, el tono muscular, calor, el emocional a través de pues, alegrías, temores, amor, odio, tristeza, y a nivel cognitivo, relacionando ideas, sensaciones, el juicio moral, por ejemplo. Bien, el papel de las familias en el trastorno mental se ha clasificado en 3 categorías muy amplias: un papel causal, un papel de mantenimiento y un papel terapéutico dentro de la familia. Vamos a hablar primero del papel causal. Sabemos que los trastornos mentales pues, no ocurren en un vacío, se desarrollan en una configuración familiar con dinámicas familiares que desempeñan este papel causal. Hay algunas áreas específicas en donde este papel pues se juega un papel crucial en el desarrollo justo de la psicopatología. Les voy a hablar solo de 2 de las áreas más importantes en donde se juega este papel o que este papel es muy crucial. La primera de ellas es una relación entre los padres, sobre todo aquellas que generan patrones de rechazo, sobreprotección o restricción, sobre permisividad o indulgencia, demandas poco realistas y modelos parentales indeseables. El rechazo se manifiesta a través de negligencia física, la negación del amor o el afecto, por ejemplo, la falta de interés en las actividades y los logros de los individuos. Esto fomentando entonces baja autoestima, sentimientos de inseguridad y de insuficiencia, aumento en la agresión, falta de amor e incapacidad de dar y de recibir el mismo. En relación a la sobreprotección y la restricción, pues esto implica un ahogamiento por parte principalmente de las figuras parentales en el crecimiento de los individuos. No solo son las figuras parentales, también podemos hablar de superiores, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces esto lo que nos va a mostrar van a ser sujetos demasiado ansiosos, con temores excesivos, poca autonomía, poca libertad para crecer a su manera, y tienden a alimentar entonces un miedo, dependencia, sumisión, la hostilidad reprimida y un poco de embotamiento en el esfuerzo, por ejemplo, intelectual. Sobre la permisividad y la indulgencia, sobre todo esto está más estudiado en la infancia, pues uno o ambos padres tienden a los caprichos más pequeños del niño, por ejemplo, y al hacerlo, pues no enseñan ni recompensan los estándares de un comportamiento deseable. Así, pues los hijos de padres demasiado indulgentes son característicamente egoístas, desconsiderados, exigentes, incluso la alta permisividad y el bajo castigo en el hogar, por ejemplo, se correlacionan positivamente con comportamientos antisociales y agresivos. En relación a las demandas poco realistas, pues estas se refieren cuando algunos de los padres ejercen una presión excesiva sobre los hijos para que cumplan con estándares demasiado elevados, dejando entonces pues poco espacio para la espontaneidad o el desarrollo como una persona independiente. No importa cuánto se esfuerce el niño, parece fallar siempre ante los ojos del padre y en última instancia pues ante sus propios ojos.
Esto nos va a conducir entonces pues a dolor o frustración, sensaciones de autodevaluación o pensamientos de autodevaluación y una baja autoestima en general. Por último, los modelos parentales indeseables pues simplemente se refieren a los comportamientos imitados de los padres, por ejemplo, padres adictos a las drogas o desajustados de otra manera, pues también pueden servir como este modelo indeseable en los niños durante el desarrollo. La segunda área de las que les voy a platicar es en relación a la estructura familiar como tal. Y bueno, pues particularmente una estructura familiar pues maladaptativa, que si bien sabemos que no hay un modelo familiar ideal, pues sí se han identificado algunos tipos de familia que claramente tienen una influencia pues perjudicial en el desarrollo personal. Por ejemplo, les pongo aquí familias con incapacidad de hacer frente a los problemas comunes, familias con padres que luchan por mantener un propio equilibrio y que no pueden darle al niño amor o orientación necesario. Propio equilibrio me refiero a solo los padres, familias con comportamientos antisociales o donde se promueven valores no aceptados por la comunidad en general, familias desorganizadas que están incompletas por lo regular, ya sea como resultado de alguna muerte, del divorcio, de la separación o alguna otra condición, y los sentimientos de inseguridad y rechazo pues pueden agravarse por las lealtades que se comienzan a conflictuar ahí. Y por último, pues las familias discordantes, donde uno o ambos padres no obtienen o no están obteniendo satisfacción y pueden expresar sentimientos de frustración y desilusión en formas hostiles, como regañar, pues bueno, atar o hacer cosas a propósito para molestar a otras personas. Ahora, en relación al papel de mantenimiento de las familias en los trastornos mentales, pues sabemos que en las últimas décadas ha habido una tendencia creciente a tratar a los pacientes psiquiátricos en un entorno familiar en lugar de en un hospital psiquiátrico. Y bueno, cuidar a un familiar con una enfermedad crónica pues puede ser de por sí una experiencia muy desafiante para los cuidadores, y percibir entonces los síntomas de la enfermedad del paciente bajo su control se ha asociado a un mayor nivel de lo que conocemos como emoción expresada. En relación a este término, en realidad fue una de las primeras medidas de investigación en psiquiatría familiar, ¿no? Y describe el nivel de crítica, hostilidad y sobreimplicación emocional en una familia. Los familiares que son críticos con los pacientes pues son más propensos entonces a responsabilizar a los pacientes por sus propias acciones en lugar del efecto como tal que tiene la enfermedad en los pacientes. Ahora, la emoción altamente expresada entonces pues es un predictor significativo y robusto de recaídas de muchas enfermedades, como la esquizofrenia, los trastornos depresivos, cuadros de manía y en trastornos por consumo de sustancias, principalmente lo más estudiado es en el alcoholismo. Hay familias con alto grado de emoción expresada pues tienden entonces a una vulnerabilidad a la disfunción, por la cual la enfermedad sirve como un factor estresante. Y a su vez, pues el paciente tiene vulnerabilidades biológicas, psicológicas que son provocadas, o eso es lo que desde la parte sistémica se ve que es provocado por las interacciones familiares aversivas. Estas interacciones familiares son ciertamente estresantes pues para los familiares que en general o de principio pues desean ayudar a la recuperación del paciente. Y pues cabe destacar que estas interacciones parece que también tienen son fisiológicamente comprometedoras para los propios pacientes. Ahora, regresando al papel de mantenimiento en el que estábamos, sabemos que el trastorno pues, puede generar otro tipo de patologías en la familia, desde un desgaste emocional, cuadros depresivos, problemas de pareja, pues violencia doméstica, o que todo esto pues pueda interferir en el diagnóstico inicial del paciente. Ahora, para que la familia entonces logre un desarrollo armónico, pues dependerá de qué tanto mantenga una actitud abierta, flexible y dinámica,
pues en busca de conjuntar acciones y funciones en pro del desarrollo continuo pues de la misma, ¿no? Es aquí pues donde el concepto de resiliencia familiar encaja bastante bien, tratando entonces de explicar o de expresar la capacidad de la familia para enfrentarse a circunstancias adversas, condiciones de vida difíciles, a situaciones potencialmente traumáticas y recuperarse saliendo fortalecido y con más recursos. La resiliencia entonces nos va a distinguir dos componentes principalmente. Uno es la capacidad de protegerse o para protegerse de situaciones potencialmente destructivas, y más allá de esa pues resistencia a la presión, es también una capacidad de desarrollar una conducta vital positiva a pesar de estas difíciles circunstancias. Ahora, de acuerdo con los estudios de sucesos vitales significativos, sabemos que los más peligrosos para la integridad psíquica de una persona pues son aquellos que van a requerir que las personas revisen profundamente su visión del mundo, que sean muy duraderos en relación a sus efectos y que vengan de manera brusca, ¿no? Que sobrevengan bruscamente y sin tiempo para una preparación, digamos. De ahí que, por ejemplo, pues la muerte de manera imprevista, inesperada de una persona, por ejemplo, las más impactantes de un hijo o del cónyuge, pues serán los sucesos vitales significativos que más frecuentemente desorganizan la vida del paciente o de cualquier persona en general. Ahora, sabemos que entonces pues la resiliencia es un proceso muy dinámico, ¿no? Tiene lugar a lo largo del tiempo y se sustenta en que la interacción existente entre la persona y el entorno, entre la familia y el medio social. Y pues esto va a variar, ¿no? Con el tiempo y con los cambios del contexto mismo. Es así entonces que una crisis es un peligro y una oportunidad a la vez. Si se superan las personas, los sistemas, estos pues salen reforzados y como lo mencioné antes, pues con nuevos recursos, o eso es lo que se pretende. La resiliencia se construye entonces bajo este concepto de relaciones, es decir, ningún niño, joven o adulto puede volverse resiliente por sí solo, necesita a los otros, necesita sentirse estimado, respetado, cómodo, respaldado para que pueda valorarse y tener respeto y confianza en sí mismo y pues así también pueda respetar a los demás. Bueno, si como hemos dicho el enfoque de la resiliencia entiende el desarrollo humano como una interacción continua entre o con otros seres humanos y con el medio, para entender mejor este proceso y la manera más adecuada de fomentarlo, pues será necesario entonces conocer la naturaleza de estas relaciones, el medio ambiente de los pacientes o de las personas en general y la cultura en la que está inmerso el individuo. Esto, además del ciclo vital en el que esté y las tareas específicas que correspondan a cada uno de los momentos en esta etapa o en ese momento del desarrollo. Esto pone entonces en estrecha relación el modelo de resiliencia con el modelo sistémico, en el que comparten no solo la importancia de las interacciones y la situación en un contexto ecológico, sino también el poner acento en las capacidades propiamente de la familia, del sistema, para solucionar estas crisis. Así que, pues entonces, confrontar, ¿no?, a los seres humanos con circunstancias adversas, con dificultades para que puedan encontrar en sí mismos los recursos para hacerlos frente a un proceso formativo y reivindicado, pues es algo utilizado en general o en algunas escuelas filosóficas y educativas. Y si lo pensamos bien, pues esta es la base en general de la psicoterapia, que es ayudar a los pacientes y a las familias a encontrar sus propios recursos para enfrentarse a los problemas. Ahora, el último papel el último papel de las familias en la enfermedad mental es en relación al papel terapéutico. Sabemos, la intervención sobre la actividad narrativa familiar va a permitir entonces pues un reconocimiento del sufrimiento, va a dotar de sentido a lo que está ocurriendo
y sobre todo va a dar un significado de que pueda ser aceptado por todos los miembros de la familia y mejorar entonces la red social, esto sabiendo entonces que pues es un punto o un factor de gran importancia a la hora de establecer cualquier intervención terapéutica. En general, o bueno, de lo que nos toca o lo que les vengo a hablar, pues son de estas intervenciones que se basan en la familia y hasta ahora son la contribución pues más significativa de la investigación familiar en la práctica psiquiátrica. En general, pues muchos estudios clínicos aleatorizados han demostrado que estas intervenciones basadas en la familia reducen tasas de recaídas, mejoran la recuperación de los pacientes y mejoran el bienestar familiar. Esto en pacientes con esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión mayor, personas con trastorno límite de la personalidad y alcoholismo principalmente. Ahora, las primeras intervenciones en realidad de este tipo pues fueron los tratamientos psicoeducativos familiares, principalmente los primeros fueron para la esquizofrenia. No voy a hablar mucho de la psicoeducación familiar, pero bueno, sabemos que esto representa o influye en la prestación de un apoyo emocional, la educación propiamente sobre la enfermedad, una ayuda para encontrar los recursos durante los periodos de crisis, ayuda con las habilidades para resolver problemas, la optimización del manejo de los medicamentos y el tratamiento en general de algunos sentimientos de pérdida, por ejemplo, de la familia. Hay que afirmar incluso que actualmente el abordaje terapéutico predominante con las familias que tienen algún miembro con trastorno mental grave, muchos autores afirman que es esta, que es la psicoeducación familiar. Sin embargo, de la opción o de la intervención de las que yo les voy a hablar un poquito más es de la terapia familiar, ¿no? Igual entonces que la mirada sistémica en la terapia o este tipo de terapia pues parte del supuesto de que los trastornos mentales pueden tener una etiología multifactorial y de que el contexto ambiental puede jugar un papel importante, tanto en el origen como en la evolución del trastorno. Por lo que metodológicamente y técnicamente pues se va a trabajar con el individuo a través del contexto social más importante o emocionalmente más importante, que como les dije en un inicio, pues es la familia. Pero pues también puede ser la pareja, el trabajo y red social, lo que nos lleva incluso a pensar entonces que este abordaje sistémico no se limita al trato de familia, sino también hay terapia individual desde la mirada o desde el corte sistémico. Y bueno, pues esto pues con el fin de incorporar a aquellos que puedan ayudar a resolver en su problemática, ¿no? Bueno, explicaré básicamente dos niveles de entendimiento para este tipo de terapia. El primero es un nivel teórico que equivale básicamente a la epistemología sistémica y de la que en realidad ya les platiqué algunas cosas, ¿no? Esta epistemología está basada básicamente en 7 axiomas básicos de la comunicación humana. Eran en principio 5, se han ido sumando, bueno, hoy en día se dice que son 7, y por otro lado las características de los sistemas abiertos. Y el segundo nivel es un nivel pragmático, ya es referente o propiamente a la clínica o la práctica sistémica, donde les hablaré de algunas herramientas pues mayormente utilizadas en este enfoque psicoterapéutico. Entonces, de estos 7 axiomas básicos de la comunicación son, no se puede no comunicar. La comunicación tiene 2 niveles o se da en 2 niveles distintos, que es el contenido y la relación. Existen 2 modos de lenguaje, el digital y el analógico, perdón. La relación entre los interlocutores depende de la puntuación de las secuencias. La interacción entre los 2 comunicantes puede ser complementaria o simétrica. El sexto es yo comunico algo a alguien aquí y ahora. Y el séptimo es en relación a la metacomunicación, que es la comunicación humana, pues es posible la comunicación sobre la comunicación.
En relación a la característica de los sistemas abiertos, pues las cuatro principales características de los sistemas que damos por entendido que son las familias, pues son la totalidad, la circularidad o retroacción, una homeostasis morfogénesis y la equifinalidad. Ahora, en relación a la clínica o a la clínica sistémica de este nivel pragmático del que les platiqué, el síntoma en esta óptica sistémica se va a inscribir con causalidad circular en un sistema de relaciones interpersonales. Nos preguntaremos, por ejemplo, por la función del síntoma y el rol del paciente designado en esa familia en concreto. Es decir, a quién está ayudando el enfermo, quién podría enfermar o agravarse si éste mejora, cuál podría ser el riesgo para la morfostasis familiar que está o a la vez ocultando o denunciando el síntoma como tal. Y la causalidad pues tiende a ser entendida circularmente y la familia se considera a la vez entonces como un factor patógeno y como un posible factor entonces pues terapéutico. La familia, como todo sistema abierto, pues tiene una historia, ¿no? Tiene un ciclo vital en el que en esta concepción sistémica se le tiene o se le presta una importancia muy, muy importante. Es decir, ¿por qué demanda ahora? ¿Qué significa el síntoma en la crisis evolutiva actual? Y aquí les pongo algunos momentos de crisis en el ciclo vital humano, como es la adolescencia, la constitución de la pareja, el nacimiento del primer hijo, la escolarización, la separación de los hijos, o el nido vacío, la viudez, ¿no? Son entonces todos estos pues momentos de negociación, definición y cambio de las reglas de este sistema. Son periodos de mayor riesgo entonces que requieren una especial atención preventiva, pues porque suponen un cambio de estas reglas que implican a la vez una morfostasis y morfogénesis y van a absorber, por lo tanto, o se requiere absorber energía del medio. En general, o bueno, las familias normales, si podemos así llamarlas, se van pues a aprovechar o a apañar, a ir adquiriendo de su medio natural. Si no les es suficiente, pues llegan a una red asistencial en sus diversos eslabones, ¿no? Ahora, en la fase diagnóstica de este tipo de enfoque y como parte obligada de una anamnesis dentro de la historia de la familia, observamos aspectos de la familia como sistema y aquí les pongo algunos que son aspectos comunicacionales, es decir, mensajes, dobles mensajes, mensajes contradictorios, indefinición de las relaciones. Otro aspecto muy importante es la parte estructural, ¿no? Es decir, hacer mapas, establecer o definir los límites que hay en la familia, las jerarquías. Otro muy importante es el aspecto transgeneracional, es decir, esto se refiere a mitos, secretos, lealtades, deudas dentro de la familia. Y el último es en relación a un aspecto de reglas y de su mantenimiento o cambios, es decir, lo que ya les hablé básicamente de la homeostasis y la morfogénesis. Ahora, una vez concretada una definición del problema y atendiendo la visión pues, de que estos problemas persisten por los esfuerzos del paciente y los que los rodean en tratar con dicho problema, el terapeuta debería va encaminado a averiguar las soluciones intentadas y para ello se va a poner atención en el lenguaje pues, del paciente y su posición, lo que implica entonces conocer creencias, valores y la cultura a la que pertenece. Las personas en la construcción del relato de su vida, pues estamos en constante co-construcción de significados en diferentes planos de nuestra existencia, ¿no? Y son en realidad pues distintos escenarios en los que interactuamos al servicio de una red de narrativas, que tejen un relato vital de quién soy o del soy en relación con el con. Ahora, otras herramientas particulares de la terapia familiar, no les voy a hablar de muchas, solo es en relación a los reencuadres y las redefiniciones que son entendidos como
el intento de desplazar el énfasis de la pertenencia de un objeto a una clase determinada, pues con el objetivo de modificar la visión del paciente o de la familia sobre ese escenario, sobre esa situación. Tiene como objetivo entonces pues modificar la manera en la que la familia siente o entiende o vive esa situación y entender que no es la única posible, sino que hay algunas otras alternativas que pues pueden resultar más útiles para un buen funcionamiento familiar en general. Es decir, de entrada, este reencuadre plantea que las cosas no son unívocas, que el marco de comprensión del funcionamiento familiar no es único y no es inamovible, sino más bien pues es flexible y permite más de un punto de vista, ¿no? Otra de las herramientas son las prescripciones paradójicas. Estas son un tipo particular de tareas por las que los terapeutas les piden a los miembros de las familias pues que se comporten de una manera específica. La más conocida es la prescripción del síntoma y básicamente es pedirle que se mantenga la conducta sintomática con el pormenor, digamos, de que no va a traer mayores males, digamos. Y bueno, pues en realidad por esta situación, esta prescripción paradójica es una intervención muy arriesgada, pero en general se dice que es muy potente, ¿no? Tiene mucha implicación. Bueno, y pues es muy difícil en realidad controlar su impacto y predecir hacia dónde vamos a dirigir a la familia. Es entonces pues también propensa a que no se cumpla, por lo que incluso que el terapeuta termine siendo descalificado, pues sea lo más probable, ¿sale? Entonces, hasta aquí, o resumiendo un poquito, pues la terapia familiar al aplicar sus técnicas, pues va a implicar una gran diversidad de destrezas a la vez, ¿no? Todo ello, es decir, cuando un terapeuta atiende a una familia, pues pone en acción una filosofía, una epistemología y un conocimiento interdisciplinario vinculado a una técnica para resolver un problema. Entre algunas virtudes de la terapia familiar es que se ha podido vincular los problemas mentales con otras áreas de orden social como la pobreza, la cultura en general o las culturas, el uso de nuevas tecnologías y en general pues los cambios de la sociedad moderna. Es por eso que pues por último les expondré pues la poca evidencia en realidad que hay en relación a algunas áreas en específico de la psiquiatría y la terapia familiar, pero más que nada son algunos conceptos básicos o generales en relación a esta mirada sistémica que se tendría en cada uno de las situaciones psicopatológicas. Entonces, bueno, vamos a empezar con el trastorno bipolar. Las conclusiones en común de los pocos estudios que evalúan efectividad de la terapia familiar en pacientes con trastorno bipolar son estudios clínicos aleatorizados que muestran efectividad en la prevención de las recaídas cuando se inician tras un episodio agudo, distinto a otro tipo de psicoterapias, por ejemplo, la cognitivo-conductual, la psicoeducación en grupo, que parecen ser más eficaces cuando se inician tras un periodo de recuperación. Los programas, por ejemplo, psicoeducativos individuales y los de cuidado sistémico son más efectivos para los síntomas maníacos que para los depresivos. Por lo contrario, la terapia familiar y bueno, no solo esta, la cognitivo-conductual también, son más importantes frente a los síntomas depresivos, frente a los maníacos. Y bueno, esta interpretación es que los tratamientos que enfatizan la adherencia al tratamiento, así como un reconocimiento precoz de los síntomas, pues en general del estado de ánimo, son más efectivos contra la manía, contrario a aquellos que hacen hincapié en las estrategias cognitivas e interpersonales, que es en lo que trata la terapia familiar, son contra la depresión, ¿no? Otros autores, incluso en algunas revisiones para Cochrane, enfatizan en el clásico modelo de las expresiones o de las emociones expresadas, que, como ya les dije, pues intentan reducir la hostilidad,
la hipercrítica y la sobreprotección. En relación a los trastornos de personalidad, desde la perspectiva relacional, se define a la personalidad como una dimensión individual de la experiencia relacional acumulada a través de un diálogo constante entre el pasado y el presente y doblemente contextualizada por un sustrato biológico y sobre todo un marco cultural. Es en este contexto en el que trabajo psicoterapéutico con las familias pues debería ir orientado a trabajar con las posibles patologías, por ejemplo, previas de otros miembros de la familia, historia de traumas previos, estilos parentales, sobre todo de sobreprotección o sobreimplicación, que, por ejemplo, pues generan dependencia y miedo al abandono en los hijos principalmente, e influir asimismo en el desarrollo de psicopatología a lo largo de su vida adulta. Y también es importante, o el enfoque de este tipo de terapia, pues es en relación a las disfunciones de la comunicación, a la negligencia familiar, para, esto de la negligencia familiar, pues referirse a familias que prestan o habían prestado muy poca atención a la ayuda en los pacientes en las primeras etapas de vida principalmente. Asimismo, pues se empezó a investigar la historia vital de estos pues progenitores y se observó muchos problemas psiquiátricos, por lo cual es importante hacer esta historia de vida no solo del paciente, sino también de los familiares, como por ejemplo se ha encontrado abuso de sustancias, depresión y propiamente trastornos de la personalidad como TLP. Entonces, algunos objetivos de la terapia familiar en este tipo de padecimientos o en este tipo de trastornos van a ser la psicoeducación sobre el trastorno, de modo que la familia adquiera una adecuada comprensión del mismo, un restablecimiento de una relación sana entre el paciente y la familia, ¿no? Que los familiares en general puedan verle como persona y no solo como un enfermo, un establecimiento de límites y mejora de la comunicación familiar, es decir, pues reducir los niveles de crítica, hostilidad o el manejo de disfuncionales de algunas emociones negativas. Y por último, el establecimiento de relaciones con red social un poco más extensa para evitar el aislamiento tanto de la familia como del paciente. En relación al trastorno por consumo de sustancias, sabemos que en el plano individual, pues los antecedentes neurobiológicos determinan muchos patrones de respuesta, sobre todo impulsivos, agresivos, que enmarcados en una estrategia de resolución de conflictos o desarrollo de habilidades de afrontamiento. El uso de sustancias puede ser el elemento entonces que favorezca la expresión de conductas impulsivas cuando hay un bajo autocontrol. En un contexto sociocultural, la disponibilidad de la sustancia y la interpretación del uso de la sustancia con una aprobación grupal y familiar, pues van a jugar un papel muy, muy importante. Por ejemplo, en la sociedad actual, pues el uso de alcohol es un vehículo para el encuentro social que en general, o en algunos casos, no en algunos casos más bien, pues va a responder a presiones del entorno. En el contexto familiar se observa una dificultad adaptativa ante una sociedad percibida como cruel u hostil. Otro modelo comunicativo y de organización familiar es el que corresponde justo a las familias desligadas de las que les hablé, que pues representan, ¿no? O presentan como un grupo profundamente desorganizado donde los miembros se mueven en órbitas totalmente aisladas, sin ninguna interdependencia recíproca aparentemente. Y por lo tanto, dentro de los objetivos entonces de la terapia familiar, pues va a ser determinar la función de mediación de la sustancia ante lo que el consumidor, por ejemplo, considera una vida desgraciada, ofreciéndole el beneficio secundario, pero pues no irrelevante, de un control del sufrimiento subjetivo. Y la sustancia actúa como elemento que permite romper las estructuras de personalidad muy rígidas, ¿no? Este es otro ejemplo en el que se establecen modelos comunicativos contradictorios y el comportamiento del consumidor de sustancias pues es visto como un elemento desafiante y de intolerancia
cargado justo de provocaciones, ¿no? Ahora, en relación... Ay, no, creo que este no. Ok. Ajá. Seguimos con los trastornos por consumo de sustancias. La aparición de problemas familiares, pues es a menudo el primer indicador clínico acerca justo de la existencia de algún problema por el consumo de sustancias. Estos problemas se deben a la existencia en general a patrones rígidos de no resolución de conflictos, con la consiguiente pues disminución de los recursos adaptativos familiares. Suele ser habitual la existencia de una situación familiar caracterizada por desesperanza, baja autoestima, pesimismo, otro tipo de problemas como dificultades laborales, conductas autopunitivas, problemas escolares con los niños y dificultades económicas. Ahora, en relación a los trastornos de la conducta alimentaria, principalmente de lo que más se ha estudiado es en relación a la anorexia, y los primeros estudios realizados por Minuchin se identifican solo algunas características en general de las familias con algún integrante que padece anorexia. Estas características son la aglutinación, que se refiere a los miembros de este sistema familiar se encuentran intensamente implicados unos con los otros, la sobreprotección, en donde todos los miembros de la familia muestran pues un alto grado de solicitud y de interés recíproco. Rigidez, las familias son particularmente resistentes a todo cambio, y la evitación de conflictos, en donde las familias presentan un umbral muy bajo de tolerancia a los conflictos en general. En relación a los trastornos psicóticos, pues si bien ya sabemos que la familia no está implicada como tal en la etiología de esta enfermedad, pues se presupone que los intentos de modificar positivamente el clima emocional de la familia van a modificar la evolución clínica del paciente. Se observan en algunos metaanálisis lo que se ha observado cuando se comparan intervenciones familiares dirigidas sobre todo a la reducción de la elevada expresividad emocional contra algunas otras modalidades de tratamiento que son superiores las de terapia familiar en la reducción de recaídas en los primeros 12 meses de tratamiento. Por ejemplo, incluso en el estudio CATI se encontró que tener el apoyo de algún miembro de la familia es un fuerte predictor del cumplimiento del tratamiento y pues puede contribuir el que el familiar esté implicado en el tratamiento contribuye a la recuperación clínica, sobre todo cuando estos suelen adaptarse a la sintomatología y suelen abordarla de manera adecuada. Dentro de la línea de investigación acerca de los defectos en la comunicación en este tipo de pacientes, se ha diferenciado entre el contenido de la comunicación y el estilo de la comunicación familiar, sobre todo la forma en que las familias resuelven los problemas y el estilo de solucionarlos. Los estudios existentes han demostrado que las familias de pacientes con esquizofrenia presentan más problemas de comunicación que las familias que no tienen algún miembro y que una comunicación alterada pues puede preceder entonces al comienzo de la esquizofrenia en hijos de familias disfuncionales. Bueno, en relación a psiquiatría infantil y de la adolescencia, pues sabemos que en general tratar con un niño pues es tratar con, de, a, por, para, incluso sin la familia o algún miembro de la familia, ¿no? Parte de la premisa de que los niños normalmente pues existen en las familias y que intentan ayudarlos sin tener en cuenta el medio ambiente en el que viven y que a menudo pues es ineficaz. Los factores generados de estrés a nivel familiar pues pueden influir negativamente sobre los niños, afectando múltiples áreas de funcionamiento como la competencia social, el desarrollo cognitivo y la formación de personalidad, facilitando así pues trastornos de conducta y cuadros depresivos, por ejemplo. El comportamiento el comportamiento de crianza dirigido específicamente hacia cada niño en la familia pues también va a afectar a los síntomas. Por ejemplo,
casi el 60% de la varianza en el comportamiento antisocial de los adolescentes y un 37% de la varianza en los síntomas depresivos se explican por comportamientos parentales conflictivos y negativos dirigidos específicamente hacia los adolescentes, ¿no? En relación a psicogeriatría, pues sabemos en general que el papel de la familia o el cuidador en la psiquiatría de la vejez pues es súper bien o es más reconocido. Sin embargo, las intervenciones de los cuidadores a menudo se centran solo en abordar la carga del cuidador y por lo general son intervenciones individuales y no familiares, ¿no? El conflicto entonces interpersonal y la dinámica familiar pues muy rara vez se abordan. En algunas revisiones de casos se ilustran beneficios realmente potenciales de las intervenciones basadas en la familia, en algunas situaciones clínicas muy específicas como el tratamiento de personas con depresión crónica, otro es en el manejo de los síntomas conductuales y psicológicos en la demencia y la atención y la asistencia domiciliaria en los pacientes adultos mayores con demencia. Dentro de los temas que más se abordan en las sesiones de terapia familiar en un contexto de ancianos es en relación al choque de etapas simultáneas del ciclo familiar para familias obviamente compuestas de más de 2 generaciones. Y el otro es la búsqueda de nuevos roles en aquellos pacientes pues que su nivel de funcionalidad ha disminuido, ¿no? En general. Es como de lo más estudiado. Ahora, una de las situaciones más difíciles que enfrentan los médicos es recibir justo quejas de los familiares que proyectan sentimientos de culpa e insuficiencia en el equipo de tratamiento. Tratar con estos complejos problemas biopsicosociales de la vejez pues es muy difícil. Por ejemplo, los médicos suelen encontrar desigualdad en la distribución de la atención en familias, especialmente en un contexto pues, de una persona con demencia. Un tratamiento de la familia a menudo soporta una carga desigual del cuidado y esto genera o podría generar, por ejemplo, rivalidad, sentimientos de resentimiento e injusticia. Hay algunas estrategias entonces en este abordaje o en esta mirada sistémica como el uso de genogramas como dispositivos de recopilación de información para justo capturar patrones horizontales o verticales, es decir, transgeneracionales, pedir a los miembros de la familia que describan con detalle las respuestas de las familias a los problemas que no funcionan para resaltar esta situación conocida de más de lo mismo, ¿no? Que justo pues podrían estar manteniendo el comportamiento. Otra estrategia, otra herramienta es el uso de los reencuadres positivos y la búsqueda de puntos en común basados en experiencias compartidas, pues que se hayan manifestado de manera única. Y el último es el uso de etapas de ciclo de vida familiar para el respeto justo o enmarcar las diferencias entre las mismas. Bueno, entonces, podemos concluir que la estructura y el funcionamiento familiar se encuentran en un proceso de cambio rápido y continuo con mucho dinamismo, ¿no? Prácticamente todas las enfermedades psiquiátricas ocurren en un contexto familiar o interpersonal. La atención de calidad requiere un enfoque individual, familiar y médico integrado. Los psiquiatras necesitamos estar capacitados para evaluar el funcionamiento familiar, incluir a las familias en la toma de decisiones médicas sobre las opciones de tratamiento y cuando esté indicado, pues incluir a las familias incluso en el proceso de tal. Mejorar el entorno familiar pues va a tener muchas o importantes implicaciones para la salud, equivalentes a la reducción de los factores de riesgo en enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, como el promover ejercicio o la dieta saludable. La atención entonces a la resiliencia familiar pues nos va a ofrecer vías para atender o dar una atención médica de manera preventiva. Los pacientes y los familiares pues pueden recibir recomendaciones sobre lo que constituye un funcionamiento familiar saludable y remitirlos si es que así es necesario.
Aunque existen distintas escuelas de terapia familiar, todas ellas tienen como finalidad promover la individuación y maduración de los sujetos que componen la familia, mejorar los canales de comunicación haciendo innecesaria la expresión a través de los síntomas y asumir los límites entre los distintos subsistemas familiares. Todavía existen barreras sustanciales para implementar o para la implementación de la investigación familiar en psiquiatría. Eso es un hecho. Se necesitan entonces pues más investigaciones psicosociales, es decir, multidisciplinarias, multicéntricas, para acceder a una mínima comprensión del impacto relacional en desarrollo pues, de cualquier ser humano y justo en la posible aparición de trastornos mentales. La terapia familiar representa, y quizás esto muy particular, pues una vía de entrada distinta a los trastornos mentales. Gracias.